Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottama Devim Saraswati Yasa Tatora Uridaye Hasta Praye Suavadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamas Loke Bhaktir Bhavaiti Naistiki Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Isavanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Entonces nos ponemos en sintonía con una línea de instrucciones, una línea de conceptos, unas palabras, una visión del mundo que se ha mantenido a lo largo de los años por su capacidad para entrar o darnos las herramientas para entrar a nuestros sentimientos, a nuestro mundo de sentido, desarrollando las capacidades que tenemos y sabiéndolas dirigir correctamente. Nosotros somos seres de fuerza, de pensamiento y de sentimiento. Y cada una de estas grandes facetas nuestras que se corresponden con esa identidad del alma, Satchidananda, es educada por las diferentes escuelas. Esos van a denominar nuestro comportamiento, nuestras elecciones finalmente. Y las escuelas han decaído, en muchos casos se han perdido, porque parece que la atención a los individuos, a su formación, se vuelve dirigida por la explotación. Realmente se pierde el horizonte sobre el bienestar individual, o se considera que no es muy importante, se considera que es otra cosa. Se genera un sentimiento de escasez muy lamentable que el Veda combate siempre. Entonces se piensa que hay que hacer una gran y exagerada lucha por la vida, cuando no es tan así. Nosotros no necesitamos hacer una gran y tan ardua lucha por la vida. De hecho, si ustedes ven lo que recordamos muchas veces, lo fértil que es la tierra, entonces uno se da cuenta, wow, hay plantas que crecen a veces sin que se haga mucho esfuerzo. Otras, claro, que requieren esfuerzo, organización. Algún esfuerzo hay que hacer, eso es cierto, se necesita, pero no es tan exagerado y no es que estemos necesariamente arrinconados. Pero a partir de ideas como esas y muchas otras, de la escasez, de las falta de recursos, del abandono, es una desconexión con algo tan sencillo que es esa manifestación de la voluntad alegre del universo hacia nosotros. Entonces se pierde el horizonte de qué sería una educación, qué sería un individuo feliz. Por eso nosotros debemos trabajar para quitarnos estas ideas, para ver las cosas tal cual son. Y eso solo se va a lograr cuando conquistemos una vida sencilla. Los yogis lo mencionan muchas veces. Mientras tú caigas en la fiebre de una vida complicada, llena de un montón de cosas, pues poco tiempo vas a tener, ¿no? No es que una cosa esté necesariamente compitiendo con la otra. A veces parecería como una elección, ¿no? Desde cierto punto de vista se dice, elige la vida material o elige la vida espiritual.
Porque hay una forma de explicarlo así, pero en realidad no es una lección, sino que es saber ordenar, más es un orden que una lección, en el sentido de que la vida, sabemos, espiritual incluye la vida material. Entonces no es que las elimines, las saques que le restes importancia o caigas en una crisis a ver cuál de las dos conviven. Solo hay que tener un orden. Eso es lo que se establece Sí, y se señor. insiste. Ese orden es una visión y va dirigido por un sentir. Cuando llegamos, no aceptamos esta educación, vemos que nuestro sentir, estamos dándole al punto más sensible de todo, que es el sentir, el anhelo, cómo construirlo bien, y después de las demás cosas pueden girar alrededor de ese sentir. Ese es el carácter. Realmente se describe el carácter de un yogi, es un tesoro interno que tiene, una visión, un sabor, y sabe que puede estar, o sea, o es capaz de concentrarse en él por sobre las circunstancias. Un ayogi, alguien fuera del control de su mente, de sus sentidos, está a merced de las circunstancias siempre son cambiantes, entonces ahí podemos ver que fácilmente se perturba. Tu mente no va a encontrar paz ante las circunstancias siempre cambiantes que lo rodean. Entonces, ¿cómo el yogi logra esa sama que mencionó el Bhagavad Gita? A partir de algo que conoce, que es su prioridad, que ha cultivado en este sendero del bhakti, específicamente donde se nos dirige hacia allá. Y como requiere una serie de habilidades muy libres y muy espontáneas, entonces la escuela misma tiene unas características dentro de estas condiciones. Entonces es a la vez muy libre, en el sentido de que no es un compromiso como el típico que nosotros tenemos de estudiar, digamos, de memorizar unos conceptos. Más allá de eso, también incluye conceptos, por supuesto, pero sobre todo es una práctica que acompañe la transformación nuestra. Sin eso, sin el agua, sin meterte en el agua, no aprendes a nadar. Ese es el punto. Digamos que para aprender a nadar no es que necesites memorizar tantas cosas, ni resolver tantas ecuaciones. Ese es un tipo de conocimiento, estás sentado tranquilo, no te mojas, no pasa nada y con tu cerebro resuelve las ecuaciones. Pero quizás no necesitas tanto cerebro, no es ese método, que también no te necesitas meter al agua, Bhakti se necesita entrar en el agua. Vamos a retomar entonces aquí. Terminábamos con la progresión de este sentimiento. Dice un verso de Upadeshambrita, leíamos: en el mundo algunos regulan su tendencia a la explotación de acuerdo con las reglas de las escrituras. Entonces aquí nuestro cuerpo nos dice, tienes que tomar del medio ambiente para ti algo, se llama explotación. Algo que está fuera de ti, tú lo tomas. Ahora, ¿cómo haces eso? Hay muchas maneras. La explotación puede ser regulada, punto de que hay un equilibrio, ¿no? Y entonces, cuando uno hace eso, se regula, no es lo que uno quiere, cuando uno quiere, sino cuando corresponde, y eso está estipulado, escrito, ¿sí? El sentido del equilibrio no es algo tan raro, pues un niño no lo tiene mucho, o alguien que no conoce, ¿no? Alguien no sabe justamente de la siembra, entonces no conoce cuándo cortar el árbol, ni por qué, y cuándo recoger el fruto, lo puede recoger o muy pasado de tiempo, o muy verde, todo eso. Una regulación, la explotación, lo podemos ver en cualquier línea, y eso no lo enseñan cuando no lo sabemos. Uno puede
A partir de seguir estas escrituras, buscar una elevación progresiva hacia el reino espiritual, en algo tan básico como eso, es del deber, es de no explotar. Muy pasado aquí de largo, todo esto dentro del sendero general, antes del bhakti o entendimiento de nuestras meditaciones específicamente. Este es un campo de la meditación, ¿sí? Cómo cumplir como ser humano el, la tarea sin dañar a otros, haciendo las paces con la tierra, con los elementos, todas unas dinámicas. Dice, no obstante, eso sigue, ¿no? Eso es un momento de nuestra vida. Superiores a ello, superiores a ese momento, son los sabios que abandonando la tendencia a enseñorearse sobre los demás, buscan sumergirse profundamente en la región de la conciencia. Entonces, no solamente digas, yo no le hago daño a nadie, podría ser, ¿sí? No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti, así que es una instrucción espiritual general, muy conocida, pero no la más profunda. Hay que saber entender eso. No hacer daño es muy necesario, como estamos diciendo, es una gran conquista, no sé, abandonar esa perspectiva, pero digamos que espiritualmente eso no dice mucho. Es como estar en empate, ¿sí? Ahora se necesita sumergirse en la conciencia, la región de la conciencia. Dice, pero infinitamente superior a estos, más allá de ese otro nivel, son aquellos que tienen la pureza de estar totalmente libre de ambiciones mundanas, que se han liberado del conocimiento y no es por medio del conocimiento que han alcanzado el amor divino. Entonces vamos con preocupaciones de índole no explotativa, hasta preocupación por el reino interno, pero ahí puede ser todavía con una gran carga intelectual, más allá de Tengo la que decirles carga ahí que me intelectual. aliste los... Sigue, Sí, sigue el camino. Ellos han logrado entrar en la tierra de la dedicación y allí se ocupan espontáneamente del servicio amoroso del Señor. Ahí sigue, entonces ya aquí empiezan a darnos un detalle que es muy exclusivo. Esto ya requiere una sensibilidad estética, un cierto espacio interno para empezar a darle lugar a esta información, porque no es, ya se vuelve muy específica y eso tiene una gran riqueza cuando es específica, ya podemos nombrarlo, relacionarnos, meditarlo más concretamente, pero si lo intelectualizamos mucho, nunca lo vamos realmente a comprender. ¿A qué me refiero con la información más específica? Dice, entre los devotos, sin embargo, las gopis son las más excelsas porque han abandonado a todos, incluyendo a sus familiares y a todo, incluyendo las regulaciones de los Vedas, y se han refugiado por completo en los pies del loto de Krishna. Ya nos están hablando de un humor particular encarnado por las gopis, es para que las podamos tener presentes y concebidas, donde ya cualquier otra consideración es menor al servicio de su amado de Krishna, aceptándolo como su única protección. Dice, sin embargo, entre todas las gopis, Srimati Radharani es la reina suprema. Más información específica, famosa Srimati Radharani, porque Krishna abandonó la compañía de millones de gopis durante la danza del rasa para ir exclusivamente en busca de ella. Ella es tan querida para Krishna que el estanque en el cual ella se bañaba es su lugar favorito. ¿Quién? Dice aquí el libro, termina así esta frase muy famosa. ¿Quién, a no ser un demente, no ambicionaría servir en ese, el más excelso de los lugares sagrados, bajo el amparo de los devotos superiores? Entonces se habla del lugar más sagrado del universo, es el Radha Kunda, que tiene tras de sí todo este camino, todo este significado. No puede pensar, ok, ¿dónde queda eso? Ya, yo no voy a ser de los locos que dicen quién, sino tal.
Yo también quiero ir allá, pero ir allá no es solo físicamente. Físicamente está el lugar en la India, sino que sería el entender este recorrido. Como decía, eso es el panorama general, muy especificado. Digamos que en la escuela del Bhakti vamos a tener esta ruta marcada y vamos a darnos cuenta de lo chévere que es el camino y de cómo nos van llegando, digamos, estímulos desde esa región, con su información, con los testimonios y con toda la carga que esto tiene, que debemos siempre aceptarla con la calma y la sensatez de estar ubicados en donde estamos, con los pies en la tierra, sí, la mirada en el firmamento, pero los pies en la tierra. Aquí dice, en sus conversaciones con Ramananda Roy, estuvimos leyendo un tiempo, si Chaitanya Mahaprabhu dice repetidas veces, Ejo vaya, age, kahara, muy famoso eso. Ejo vaya, age, kahara, es en bengalí. Debes ir más allá, profundizar más, avanzar. Es bien bello. Este es el dicho. Aquí no hay desempleo en la conciencia divina, no hay desempleo. Es decir, siempre tienes un punto más de avance y la posibilidad de ayudar a otros a que avancen más. Hay muchos que consideran su posición como la más elevada, que después de alcanzar una etapa determinada se detienen allí. Pero el Brihad Bhagavatamrita de Sanatan Goswami encontramos, es un famoso libro donde narran una de las maneras o llenándonos de este panorama, un personaje llamado Gopakumara. En el Brihad Bhagavatamrita encontramos que Gopakumara, comenzando desde las etapas más bajas de la devoción, progresa gradualmente a través de los distintos niveles y al final llega al concepto Krishna en la modalidad de la amistad. Entonces, como vemos, Sakya Rasa son conceptos que se entienden y al concebirlos como tal, podemos sacarle su función, ¿sí? Tú puedes tener un lapicero, pero conceptualmente no entenderlo. Entonces, tú piensas, ¿esto qué es? Un tubo ahí, y alguien te dice, eso es para escribir. Entonces, el lapicero siempre estuvo, pero tú nunca te imaginabas que era para escribir, ¿no? Bueno, el lapicero es muy obvio, pero imagínense ustedes un instrumento, qué sé yo, de esos raros, para medir algo, para medir cualquier aparato que ustedes, de cualquier ciencia especializada, ¿no? Pues ahí no tienen ni idea, ¿no? Ahí está. Entonces, asimismo, el mundo, su orden está ahí, pero conceptualmente no lo entendemos. Entonces, hay un progreso en ese entendimiento. Y hay una forma de saber cómo el Señor Krishna es nuestro amigo. Dios es la forma, es la manifestación. Dios es una de las manifestaciones. Entonces ahí está, que en su grandeza, que en su fuerza, pero después es establecer con él una raza particular. Es el Sakya, la amistad. Allí se describe cómo él paulatinamente elimina una etapa y progresa hacia las demás hasta llegar a la más elevada devoción. Entonces, lo que decíamos hace un rato, estamos aceptando una escuela del sentimiento con, con todo este tipo de detalles. No quisiera detenerse en su sentimiento intuitivo o en sus comprensiones, que son muy bonitas también, muy maravillosas. Estas comprensiones intelectuales, cuando uno aprende algo, eso es muy lindo. Cuando uno tiene un concepto de algo, también. Pero el Bhakti Yogi dice, yo quisiera entender más mi corazón. ¿A quién le fue dado esa capacidad de sentir, de admirar, de relacionarse? ¿Cómo serían las relaciones perfectas? Superando incluso la psicología, el tiempo, viendo profundamente a la raza, a la misma existencia. Una búsqueda ontológica del sentimiento, su razón de ser y su progreso. Entonces existe este sendero que estamos viendo,
dibujado varias veces, aquí lo acaban de nombrar, también nos hablan de este Gopakumar, un viaje que se hace y personaje. A medida que él progresa de etapa en etapa, le parece que todos son muy serviciales, pero gradualmente su compañía llega a parecerle rancia. Muy, muy bello. Él sigue buscando porque quiere más, está nombrado. Entonces nosotros podemos tomar este ejemplo para no necesariamente estar discutiendo y peleando con las circunstancias que nos han tocado, incluso en términos materiales, tantas cosas que uno encuentra que no está mal, perdón, que están mal y que de alguna forma las rechaza. El yogi nos invita más bien a integrarlas dentro del proceso y aceptar naturalmente que tenemos otra perspectiva, pero cada cosa tiene su lugar, su momento, las personas. Entonces esa otra perspectiva te ha llegado a ti, no más que agradecerla, que no se vuelva una perturbación, es decir, hay que encontrar la forma de darle su lugar. Esto no es tan fácil, no sabe si tiene que todos aceptar lo que uno dice o abandonar qué, o qué es, cómo hacer que la otra gente no se sienta mal. Todo eso, al sentir uno que su compañía, en cierta manera, como dice aquí, se volvió rancia, palabras duras, no que yo decir no eres rancio, sino simplemente un sentir, un sabor. No la persona, digamos decir no la persona para nada, la compañía, lo que está pasando ahí, ¿sí? Su intercambio. Pero no va más allá. Cuando tú haces una relación con algo que no tiene más facetas, entonces todo es rancia. Pone muchas veces el ejemplo del comercio, ¿sí? A la gente por lo general le parece rancio una relación con un vendedor, ¿no? Nadie está feliz de escuchar todo el día, lo llamaron del banco, lo llamaron de no sé qué, un vendedor, un vendedor, un vendedor, ¿no? Eso es rancio, que llega nomás hasta ahí, ¿sí? O sea, estoy siendo considerado en mi aspecto comercial. Yo soy más que eso me aburre. Pero esa misma persona, en otra faceta, si fuera con otras reglas, otra diversión, con el tema que a ti te interesa, esa misma persona que es un vendedor, pero ya en otra relación, lo encuentra súper entretenido y le da la bienvenida. Hay que diferenciar, ¿no? Somos buscadores de sabores, a veces identifica personas con sabores, no necesariamente es así. Y aceptar cuando es rancio, normal, darle su lugar y seguir. Dice que cuando él encontraba parecía rancio. Dice que aquí, que a pesar de ser muy serviciales, incluso ponen incluso cosas que son buenas, ¿no? Pero que tiene su nivel. En ese momento, en ese momento, a través de un agente de la divinidad, se le ofrece una oportunidad más elevada. Entonces, muy bello. No es que a nosotros nos llegue un gusto, una pregunta, y no haya respuesta para ella. Es decir, si ya te surgió ese sabor rancio a tu alrededor, eso que te hace sentir que hay otro sabor, de esa misma fuente viene el nuevo sabor. Es que te pusieron un chip de la no satisfacción simplemente para dejarte así insatisfecho. Eso crea muchísima frustración. Esa es una perspectiva incompleta, es una falta de maduración. Eso significa que tu sentido no está hecho, no está llegado al punto de la verdadera necesidad. El Bhakti dice, tu precio es un deseo intenso, una necesidad. Pues puede que tú digas, yo tengo esta necesidad y no me es satisfecha. ¿Qué pasa? Hay un error de cálculo. ¿Por qué me dan esta necesidad y no es satisfecha? Estoy frustrado, tiene la culpa el otro, ¿no? Pero ahí te dice, no, esa necesidad todavía no está suficientemente madura. Por eso entonces invita a la oración, a la intensidad en el sentimiento. Óralo más si lo sientes, búscalo más intensamente. Ya lo estás, como cuando, es decir, una metáfora un poco loca, pero es un perro que ha olido algo que él sabe que está y lo busca por ese desespero, ¿no? Sabe que está por ahí. Así mismo, sabes que está, tienes la sospecha, síguelo buscando, porque lo vamos a encontrar una y otra vez de la misma fuente que surge la necesidad, de la misma fuente surge la solución. El dicho dice muy bellamente,
Dios me dio dientes, Dios me dará pan. Pues si tienes dientes, tú dices, me dieron dientes para no darme comida. ¿Qué es esto? No, del mismo diseño de los dientes, de la misma fábrica, surge el pan, por eso lo hicieron. ¿No? No es como esas fábricas que hacen las cosas y no les venden los repuestos. ¿No? Entonces hay una partecita que iría aquí, pero no. Te vendemos este magnífico celular, pero no vamos a sacar cargadores. ¿Qué están sacando? Nada. No es así, ¿no? Si existe ya el puerto, pues existe lo que entra en ese puerto. Es la confianza. Y ese es nuestro terreno de trabajo, que podemos sentir la insatisfacción. Entonces nos toca incentivar, incrementar el anhelo, el sentimiento. Dice, en ese momento, a través de un agente de la divinidad, se le ofrece una oportunidad más elevada y dejando atrás ese plano, se dirige a un nuevo y superior. De esta manera, en el Brihad Navatamrita se muestra la trayectoria de la dedicación. Así como en el mundo tangible existe el Sol, la Luna y tantos otros planetas, en el mundo de la fe hay una jerarquía de sistemas planetarios. Tenemos que escudriñar las escrituras, aprovechar la guía de los santos y comprender cómo la fe logra progresar a los niveles más elevados al eliminar los planos inferiores. Entonces, un pequeño paso es la mitad del camino, dicen los chinos. El primer paso es la mitad del camino. Siempre y cuando uno se concentre y pueda vivirlo muy lúcidamente y recordarlo muy lúcidamente. El camino está hecho de necesidades y de ayudas, como acabamos de mencionar, permanentes. Y si uno entiende cuándo tuvo una necesidad y de qué forma esa ayuda llegó, hay que seguir ese proceso. Ese es el modelo. Para progresar debemos consultar con un agente superior cada vez que haya una duda. Ese es el método. Existe este proceso. En ese plano en el que estamos entrando, no es que no haya personas, así como cuando vas a una ciudad, tú dices, estás en una ciudad muy grande, ¿qué vas a hacer? Estás perdida. Pero a la vez no, porque hay una persona parada en la esquina, hay un celador, entonces ahí te vas guiando, ¿no? Alguien que ya conoce la ciudad. Pues sí, de sencillo es el método. Entonces el mundo está lleno para el buscador sensible de los agentes divinos. La realidad espiritual es existencia eterna, eso es Sat, conciencia plena, Chit, y éxtasis, o sea, Ananda. La simple conciencia, perdón, la simple existencia no puede satisfacernos. El solo saber que existimos es incluso torturante, se dice. La simple existencia no puede satisfacernos. Ni siquiera nuestro anhelo y sentimiento interno, la conciencia, no es suficiente. Necesitamos rasa y ananda, éxtasis, para que nos den satisfacción. Eso es lo que eres. Existes, tomas una conciencia de que estás existiendo, pero a la vez dices, pero ¿y entonces para qué? Y ese trabajo de preguntarte es muy bello, es muy intenso, no es tan sencillo en estas épocas, pero es muy, muy apasionante, ¿sí? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto? Ya existo, pero ¿para qué? Pero ahí tampoco hay satisfacción, no hay satisfacción en la existencia sola ni en preguntarse solamente, hay satisfacción en la respuesta. Éxtasis. Pero ese éxtasis tiene diferentes clases, dice, la realización espiritual es también de diversas clases. Tenemos que diferenciar entre los distintos conceptos espirituales y nuestra elección mejora a medida que nos sumergimos más y más profundamente en la realidad. Tenemos que morir para vivir.
Este es un clásico de este maestro. Morir para vivir. Y la consideración acerca de la muerte también es profunda, muy profunda, profundísima. La gradación de superior e inferior siempre está ahí. Si hemos de progresar, tiene que haber eliminación y nueva aceptación. Nuestros deberes actuales pueden ser abandonados por otros más elevados. Insistiendo el maestro, ¿no? Una y otra vez, desde diferentes lugares. Adelante, un grito de batalla. Porque él sabe, se sabe que el desánimo puede venir, sabe que nuestra mente se abruma por ser tan sensible, nuestro corazón también, el intelecto se confunde. Pero hay un horizonte, hay un faro. Cuando por eso decimos, hemos estrenado este concepto de la fe, de la confianza, hay que seguirlo con determinación. A pesar, una y otra vez, más que insiste, adelante, una y otra vez. Una gradación, hay un sabor, hay algo más. De esta manera debemos progresar, consultando siempre con los santos y las escrituras. Ellos nos guiarán en el océano de la fe. De lo contrario, el mundo espiritual permanecerá desconocido e incognoscible. La verdad absoluta es conocida y cognoscible para un sector específico, y ellos nos han dado orientación. Si la aprovechamos a través de la guía de los santos y de las escrituras, gradualmente eliminaremos nuestras fallas. Qué bonito eso, ¿no? Entonces, hay que buscar, que seguramente vamos a encontrar aquello que nos alienta, la guía de los conocedores, de las conocedoras, y hacer el proceso de indagar una y otra vez hasta donde cada vez se haga más real en nuestra vida. Lo más real en lo externo es muy peligroso, ¿sí? Todo lo que son jerarquías siempre son muy peligrosas. La forma de admirar es compleja, porque puede utilizar esa admiración que es muchas veces hace tanta bulla, ¿no? Admiro mucho esto, admiro mucho esto, admiro mucho esto, pero como un distractor para saber verdaderamente qué está pasando dentro de ti. Entonces la guía es muy importante no para admirarla, la guía es muy importante para el efecto sobre ti. Eso la guía puede cambiar, en realidad. Nosotros, si no hay efecto, no es guía tampoco, ¿no? La guía no es guía porque sí, digamos, no es guía absoluta, la guía es guía en la medida en que hay un efecto en mí. Si ese efecto no está, no hay mayor guía. Eso puede pasar por fallas del guía o de la guía por fallas mías, pero siempre es un proceso dinámico. Para evitar cualquier falla, solo se necesita el dinamismo interno, sin un falso apego, sin un acomodarse, ¿no? Sigue siendo siempre dinámico el proceso. Dice, en primer lugar, tenemos que eliminar esta existencia mortal. Qué bello eso, ¿no? Ese es el despertar espiritual famoso. Todo un concepto. Aquí no termina todo, no es bajo estas reglas nada más. Hay más, es más completo. No lo limites a tu concepto ahora lleno de egoísmo, de deseos, de carencias, como estamos hablando. Hay más. Deja esta existencia mortal, los ayuda está gritando esto. Ahí, como dices, eso es profundísimo, profundísimo. Gran parte de nuestro trabajo siempre va a ser quitar esa maleza de la existencia mortal. Después debemos satisfacer nuestra razón, nuestra conciencia. Qué bello eso, ¿no? Pues vienen las preguntas y los conceptos. Hay una forma de darles cuerpo, de darles
estabilidad, de ser una persona de pensamiento equilibrado, de criterio, es muy necesario. Eso es ser un adulto. A los 25 años tienes que tener ese criterio en tu habla. Antes se te tolera. Es normal que no. Después se habla en la adultez. Criterio, bueno, antes puedes tenerlo también. Están los niños sabios, pero digamos en el proceso estándar, ahí se necesita esto. La sociedad necesita de ti, tu cuerpo necesita de ti como un sabio. Ahora vas a va a dar mucha fuerza, mucho de ti, es un gran referente. Después debemos satisfacer nuestra razón, nuestra conciencia y finalmente tenemos que satisfacer nuestro corazón. Ello, ¿no? Entonces, entiende el mundo, abandona el mundo mortal, no es necesario. Después, satisface tu conciencia, ordena tu criterio, encuentra la fuente de lo sabio, de lo real, de lo equilibrado. Y después satisface tu corazón. Sí, Chaitanya Mahaprabhu dice que el corazón, Chaitanya Mahaprabhu, la manifestación del Supremo, hace 500 años en la India, famoso. Sí, Chaitanya Mahaprabhu dice que el corazón es lo más importante que tenemos dentro de nosotros. Debemos seguir las indicaciones del corazón. La satisfacción más elevada es la del corazón y no la satisfacción de la conciencia ni el logro de la existencia eterna. Pero no es sabiéndonos eternos, no es sabiéndonos llenos de conocimiento, como hemos hablado. Ahí es donde estamos apuntando al corazón. Si no es consciente, la existencia eterna no tiene significado alguno. Y la conciencia no tiene sentido si no proporciona alguna satisfacción. Así pues, Sat, existencia eterna, Chit, conciencia, y Ananda, satisfacción, éxtasis, son los tres principios de nuestro destino final. Como escuché a un maestro, leí un maestro y era una frase muy linda. Ahí se las quiero compartir en el grupo porque es realmente genial. Dice, cuando la novia recibe una flor, no empieza a estudiar la flor, sino que busca a su amado. ¿No? Busca quién le dio esa flor. No la lleva al laboratorio, uy, una flor para analizarla. Asimismo, esta existencia tiene su grado de presencia, la flor, su grado de estudiarla, se puede apreciar, pero está completo el cuadro cuando se llega al sentimiento. Considerándonos como nuestra meta, Satchidananda, progresamos cada vez más en nuestra vida espiritual. El hermano Sanjita se declara Vid Bat Vihi Sevitahat Sadbir Nityanad Besa Ragvihi Ridaya Ridayena Vinyayugnato Yo Dharmastam Nivodata. Nuestro corazón puede sentir si somos ganadores o perdedores. Tan bonito. Nuestro corazón puede sentir si somos ganadores o perdedores. Esa máquina degustadora está dentro de nosotros. A medida que progresamos en la conciencia de Krishna, nuestro karma, nuestra conexión con el mundo material, se evaporará en un instante y el vasto conocimiento vendrá a satisfacernos. Espectacular. Me habla, este es un concepto que ustedes han escuchado algunas veces, muy bello. El corazón como un catador, como un degustador. Nuestro corazón puede sentir si somos ganadores o perdedores. Esa máquina degustadora está dentro de nosotros. A medida que progresamos en la conciencia de Krishna, nuestro karma, nuestra conexión con este mundo material se evaporará en un instante y el vasto conocimiento vendrá
a satisfacernos. Pues para solamente entregarse en esos momentos que tenemos cuando nos disciplinamos a la yapa tanto, esta perspectiva, con esta convicción. En ese momento sentiremos que el objeto de nuestra vida está en todas partes. Magidriste, Kilatmani. Cuando podamos percibir que la perfección de la vida nos abraza, veremos que todo el medio ambiente nos está ayudando, que todo es favorable hacia nosotros desde todas las direcciones. Síntoma de salud mental, síntoma de salud espiritual, síntoma de buen sentimiento, de buena conexión con el medio, de claridad en la meta, saber distinguir que esto material no solamente no me puede afectar, sino que es capaz de ponerse en su lugar para que yo siga avanzando. Nosotros podremos descuidar nuestro propio interés, pero el medio ambiente allí es más favorable. En el reino espiritual, en ese reino espiritual, todos se interesarán en amarnos. Nosotros podemos descuidar nuestro propio interés, pero el medio ambiente allí es más favorable y afectuoso con nosotros de lo que podemos imaginar. De la misma manera que un niño no puede apreciar el alcance del afecto de su madre. De ese modo los amigos y las comunidades hogareñas nos rodearán y con esta realización habremos de regresar a casa, regresar a Dios. Termina uno de estos subcapítulos, uno de los capítulos de hecho de este libro. Sigue el medio ambiente, como el maestro está tomándose el orden de sus palabras para que con mucha pausa, pero con mucha convicción, crezca en nosotros la perspectiva espiritual, la confianza. Tenemos todo hecho, toda la maquinaria. Esa es la explicación que el Bhakti nos entrega. Toda tu maquinaria corporal, toda tu maquinaria mental está siguiendo una orientación, que es la orientación de tu corazón. O puedes seguirla. Bueno, sí que la estás siguiendo ya. Lo que pasa es que el corazón está mal dirigido. No es que vayamos a estrenar el corazón, vamos a estrenar el corazón en sus niveles y darle su lugar, pero todo el mundo está siendo movido por su sentimiento, ¿no? Por su percepción. Eso es algo bien chévere cuando se estudia de cómo la gente toma sus decisiones. Aparentemente la gente solemos pensar o creemos pensar de nosotros mismos que tomamos unas decisiones racionales. Y sí, tomamos unas decisiones racionales hasta cierto punto. Hay una tremenda carga emotiva, siempre. A veces uno quisiera eliminarla. En realidad, esto, de hecho, ya está mencionado. Los estudios recientes, el Bhakti lo ha hablado de siempre. No puedes quitar la carga emocional a las cosas, debes dirigir la carga emocional, gestionarla. ¿Hacia dónde va? Construida desde un sentimiento profundo, desde una convicción, desde un sabor que ya conoces. Entonces, cuando ya conoces algo que te gusta mucho, está lleno de sentimientos y ese es tu gusto. Eso es lo que se llama buen gusto o mal gusto. Movimiento desde un sentimiento genuino o de un sentimiento no genuino. Básicamente, ahí está la garantía de que tu actuar sí va a estar bien, muchas facetas. ¿Sí? El sentimiento es de este talante que estamos hablando, ha llegado a tu corazón, ahí no hay sino generosidad, amplitud, ganas de ayudar, buena perspectiva, todo es favorable. Cuando no ha llegado a ese punto, incluso si conceptualmente está, entonces vas a ver que aparecen fallas. Por eso no es necesariamente lo más elocuente lo que nos convence. Ahí
Se dice que la gente, por ejemplo, no triunfa por, por lo que sabe necesariamente, sino más por su carisma, por su forma de hacerlo llegar a los demás. Ese es que han determinado los conocedores de las habilidades humanas. Entonces hay que darse el tiempo del cultivo. Esto es lo que el Bhakti Yogi decide en su vida. Tiempo como este que sacamos para escuchar, para leer, para cantar el Mahamantra, para cocinar, para compartir, para hacer los planes, para que esa intensidad se vuelva mayor. Ahí tenemos una y otra vez repetido, sí hay un progreso, este es el camino, sí hay unas ayudas. Esos son los principios. Los detalles, cada uno tiene que ir viendo y conversando, o sea, más personalmente. Pero el camino no ha fallado, tienes una necesidad y unas respuestas y las planteas con intensidad y un progreso en ese sendero. Eso está garantizado para ti, se va a volver genuino y te va a permitir ver el medio ambiente como favorable y vas a querer seguir avanzando y ya todo va a volverse tu amigo, ya no como ahora todo opuesto, sino al contrario, todo tu amigo. Abrazamos esta perspectiva para este año que viene, nuestras últimas clasecitas. Hay diferentes años, por supuesto, diferentes mediciones del tiempo. Esta es una de tantas, no voy a decir esta es la equivocada, ¿no? Que tiene una convención, tiene una cierta razón de ser ahí. Entonces se puede aprovechar, ¿no? Empieza a las 3, empieza a las 4, o sea, pero se empieza tal cosa a la hora que les pongas. Pues si está lo suficientemente coordinado, entonces se le da una importancia, sí. Existen otros tiempos, este no es el gran tiempo, otras formas de medirlo, pero este funciona hasta cierto punto. Entonces celebramos la ida del año y aprovechamos para los propósitos y para esta perspectiva, que no nos abandone el poder leer, el poder compartir y el sentir, tener ganas de cantar, pues nos seguir encontrando. Bueno, no es la última clase, esperemos que no. Vamos a ver cómo nos va. 8 días. Estoy muy feliz de tenerlo por aquí. Carolina, mi amigo Marco, en Bogotá. Isabel desde Centroamérica, Joana de Sopo. Mi amigo Vishnu Bhakti desde Río Negro. Río Julián. Mucha fuerza, mucho ánimo. Este año todo está. No hemos sido abandonados, parece que sí, ¿no? Como nos abandonó el gobierno, como nos abandonó, tanto nos abandona, pero el Señor no, ellos no representan el sentir real de lo que el mundo es, no hay que creer en eso. Sandra Milena, un abrazo y tienen preguntas en ese momento. O algo que quieran compartir, no preguntas, cualquier cosa también, quieran. Micrófono abierto para que comentemos. Dale. Hemos venido hablando del tema de las relaciones y de encontrar como ese sabor de las relaciones, pero hay un tema aquí que es, bueno, primero que todo hay un reto aquí grande, es porque desafortunadamente pues las redes sociales, ¿cierto? No es por echar culpa, sino uno se encuentra con ese escenario hoy día, incluso esta forma de impartir, ¿cierto? Parece que fue una relación, pero en realidad no, ¿cierto? En realidad yo a veces veo que las relaciones finalmente requieren una construcción, ¿cierto? Requieren un tiempo. Uno, por ejemplo, uno miraba las familias de antes, se tomaban más tiempo, una familia campesina, por ejemplo, no sé si de pronto tú tienes todavía familias de esas. Yo tengo mucha familia campesina donde finalmente usted todavía ve que las familias campesinas todavía sus relaciones son bastante cercanas, porque se tomaron como ese tiempo en construir toda esa raza, todo ese sabor en la relación. Pero hoy día hoy día podemos tener 1.000 seguidores y ninguno es cercano, ¿sí? Ninguno es cercano. Entonces, esa cercanía, yo
honestamente, en estas situaciones actuales no la veo como tan chévere, excepto si solamente fuera uno con las familias de las cuales uno está rodeado. Y ese es como ha sido como eso es lo que uno puede experimentar. Y solamente, pues lo que veo es que en este camino del vaisnavismo, prácticamente uno solamente podría encontrar un sabor de la raza adecuado si es con personas que siguen el vaisnavismo, ¿cierto? Entonces, como que quisiera como que de pronto ampliaras un poquito ese tema de las relaciones con otras personas. Si de pronto tienes algún comentario de qué pasa con esas relaciones con personas que posiblemente no siguen estos caminos y donde finalmente uno encuentra que cuesta construir relaciones, ¿sí? Y dos, si de pronto alcanzas, de pronto, me gustaría que ampliaras un poquito el tema de la individualidad, porque yo a veces que también me he estrellado con ese escenario de la individualidad cuando hablamos de, de que finalmente pues cada uno hace una tarea progresiva de evolución, ¿cierto? Pero hay una cosa muy curiosa ahí a mí me parece incluso una paradoja, que es que a medida que uno va intentando deshacerse de cosas que le sobran a uno como egoístas, ¿cierto? Eh, pues resulta uno liberándose de ese individualismo. Entonces, yo me pregunto después, ¿para qué entonces tenemos individualidades? ¿Cierto? Porque finalmente como que es bien paradójico que a medida que uno se acerca a las demás personas, ese individualismo se empieza como pues para mí se me empieza como a desvanecer, a desvirtuar. Pero de todas formas hay un individualismo que yo me pregunto, bueno, ¿y para qué tenemos un individualismo si finalmente ese individualismo se va perdiendo cuando uno se acerca a las más personas, de una forma pues obviamente sincera, ¿no? Y honesta? Son de esos dos puntos que de pronto si nos da el tiempo, de pronto si se puede ampliar un poquito. Gracias, Marco. Preguntas muy buenas, como siempre, para que los vamos explorando. Siempre abiertas. Hay una fórmula que uno lo puede encontrar, porque los sabios dicen, para saber hay que saber. Entonces, de entrada, todos los demás son potencialmente buena compañía y con todos los demás hay razas y todos los demás son ubicados en un lugar. Eso hablando de la familia, ¿sí? Pero es un hecho que se pierde el criterio, no hay conocimiento. Quedan y están las bases del conocimiento, porque nosotros aprendemos de la amistad, del sacrificio, del compañerismo, del hablar, de la sonrisa, el intercambio con la gente que tenemos ahora. Y todo eso son bases, todo eso mismo está, digamos, ese es el desarrollo de esa misma propensión nuestra ya para las relaciones más cargadas de significado. Entonces, va a ser eso mismo, seguirá siendo eso mismo, las relaciones espirituales son eso mismo, solamente que ya con los referentes adecuados, ya con un sentido de pertenencia completo, ¿sí? Sin ignorancia, básicamente. Nosotros podemos y debemos reconocer un estado de conciencia en ignorancia, un momento de ignorancia, incluso lleno de cariño, lleno de cosas buenas. Curioso, ¿no? Porque uno pensaría que en lo bueno hay ignorancia, pero sí, en lo bueno también hay ignorancia. Las buenas intenciones, lo podemos ver muchas veces, hay ignorancia, ¿no? Quiere hacer algo, quiere ayudar, pero no sabe cómo. Y se mete a ayudar y daña más las cosas. Entonces, ¿él era bueno o era malo? No era bueno, pero ignorante. En nuestras relaciones tienen bastante ignorancia, en mucha medida, eh, porque justamente ahí lo hablábamos. Yo hablaba más al principio, no tanto de las redes sociales, aunque también eso aumenta otra capa de ignorancia, pero ya antes de las redes sociales también había a veces un estado muy precario de lo que es la vida, ¿no? Muy carente de trascendencia. Se ha roto las escuelas, ¿sí? Nosotros necesitamos conexión con nosotros mismos, conexión con el territorio, conexión con los antepasados y conexión con la trascendencia. Esos son los diferentes procesos, niveles. Y se van rompiendo, ¿no? Conexión con el territorio, imagínate. Conexión a veces con nosotros mismos, imagínate, están rotos.
Entonces, pero todo es parte del mismo paquete, ¿no? Ahora, para reconstruirlo, hay que ir a las fuentes de la reconstrucción, ¿no? Pero cuando tú te enfermas, entonces te dices, no, pues aquí mi familiar tiene la medicina, no necesariamente, la medicina puede tener un doctor, la doctora. Entonces, sí, nosotros vamos a recurrir a, al espacio donde está la medicina y después sanos, ¿sí? Eso es sano, hay que darle lugar a cada cosa, no significa que como yo me tuve que ir un rato al consultorio que me aliviaran, tengo que vivir en el consultorio porque la casa significa enfermedad y el consultorio significa salud, no, eso es parte de todo lo mismo, ¿no? Eso son diferentes instancias. Pues sí, nuestras familias tienen ignorancia, nosotros pues, estamos enfermos materialmente y hay una fuente de salud, unos recursos a los que debemos parar bolas, ¿no? Tratando de hacer las metáforas, no todas son tan exactas, ¿no? Como ir al consultorio, ¿no? Sino más bien llenar nuestra vida de salud, aceptar las fuentes. Más bien podríamos decir que a tu casa llega un libro con cierta información que te permite mejor, entonces así va llegando todo eso. Eso es, ese es verdaderamente el camino, no hay nada, no hay lugar donde no puedan haber razas verdaderas de construcción de buenas relaciones. Con todo lo estamos haciendo y con todo lo aprendemos en nuestra familia. Ahora, como no distinguimos mucho y, y no hay, porque antes había, la familia ya no tiene gurú, a veces tiene guía espiritual, pero a veces no es raro. Entonces se necesita incorporar esa figura, por ejemplo. Entonces se insiste en ello. Entonces, tú lees Mahabharata, las diferentes historias védicas y vas a encontrar que es súper normal, no existía persona sin su brahmana en el barrio, sin su guía. Entonces hay que incorporar, hay que completar la familia, más que elegir entre abandonar la familia y ser otro, más bien podríamos hablar de completar la familia con la figura del sabio, de la sabia. Eso sería más sensato. Término muy general, lo que pasa es que después ya en lo específico es muy complejo, porque si hay familias muy disfuncionales, un poco de locura, ¿no? Pues siempre hablamos mucho desde el ideal para empezar, ya después los detalles son complejos, pero la sabiduría está en todo, hay que darle, hay que dejarla que brote. Y está también, hay que aceptar que son parte de nuestra familia, que nuestra familia es más grande de la que tenemos ahora, como dice el Congreso de la India en su entrada. Pues Vasudhaiva Kutumbakam, todo es una familia. Entonces más bien reconoce que ese que va a la calle también es tu familia, como siempre dicen en la India, la vaca es tu familia. La vaca es parte de la familia, una cosa muy loca, ¿no? Que es, imagínate una vaca de familiar, pero así es, así debería ser de hecho. Entonces bueno, ahí sería como sumarle la familia. Y la individualidad está entre esas dos cosas, digamos que eso que tú mencionas es una paradoja, que aparentemente también hay que escoger, pero que nuevamente no. Sí, parecería, lo que pasa es que uno ha sido muy egoísta, entonces parece que cuando uno se libera de uno, el egoísmo está liberando de uno, pero en realidad no es así, uno puede convivir integrado e individual. Achintya Veda Veda Tatua, todo uno, pero también todo separado. Es posible, es posible. Y podemos tener muchos ejemplos también muy clásicos. El fútbol, el equipo, los juegos de grupo son así. Nadie puede jugar sin el equipo ahí, como que ya me olvidé de todo lo del equipo. Pero nadie puede decir, el equipo va a hacer la jugada por mí. Entonces quizás un jugador que siempre ha corrido atletismo lo ponen a que haga un partido de equipo y entonces está todo como confundido al principio y piensa, pero entonces yo ya no valgo, ¿no? Pero conforme entiende, dice, no, yo también valgo, pero también vale mi equipo. Entonces, ahí está. Ahora, ¿qué prima más el equipo o el individuo? Prima el objetivo, siempre, ¿no? El objetivo prima más. El objetivo lo logran los individuos que hacen parte del equipo, los individuos en equipo. Entonces es eso, no hay que escoger. Cuando uno dice, bueno, o soy del equipo o no soy del equipo. O soy del equipo o soy un individuo, ¿no? En un primer momento parecería que sí, ¿sí? Por eso se entiende, ¿no? Que se está, ya me uno, los demás y se funde, ¿no? Es posible no tener conciencia
La gente, por ejemplo, dice, tú que eres padre también, yo solo lo digo de oídas, tú lo puedes entender más, pero un papá se pierde a sí mismo, un papá se gana a sí mismo. Hay gente mal padre que dice, no, yo no tengo vida desde que tiene hijos. Pero los buenos padres dicen, no, mi vida, soy otra persona más enriquecida, conozco más del mundo, yo. No es que, ay, si yo no tuviera estos estorbos aquí, ahí sí sería yo, ¿no? ¿Qué es esa locura, no? Tú eres en una dimensión mayor ahora, algo así, querido Marco. Y sí, Pues, ojalá las ay, familias hubieran campesinas, ¿no? Nuevamente con más tiempo y todo, claro. Esa es la idea, esa es la idea. Poco a poco tenemos esperanza y todavía fuerza y alegría, entusiasmo. Entonces, amigos de la ciudad y del campo, que estén muy bien. Fuerte abrazo. Cuídense. No hay conexión, cualquier cosita, me escribes que necesites. Un abrazo. Hari, Hari, bol.